decirlo. Quizá puede ser el origen de la monarquía, del reinado allí en Palestina, en Jerusalén. Pero comienza el libro mostrándonos la vida del último gran juez que tuvo Israel, que fue nada más ni nada menos que Samuel. Pero ciertamente Samuel tuvo que haber nacido dentro de un hogar. No elegimos el lugar donde vamos a nacer. Nacemos allí. Y desde allí el Señor nos llama. Y bueno, la alabanza es lindo, pero el hogar a veces es difícil, ¿no? Como dijo el pastor, mi suegro, el pastor Kedrington, vivir, como es a ver si me acuerdo bien el dicho, vivir en el cielo con los santos, será hermoso, ¿no? Vivir con los santos en la tierra es otra historia, ¿no? Entonces, Dios nos pone en un lugar y desde allí nos llama para que le alabemos. Y le alabemos aún en medio de ese medio, que a veces no puede ser todo lo que nosotros pedimos. ¿Cómo fue la familia de donde nació Samuel? Tuvo el privilegio este hombre que va a venir después de haber nacido en una familia piadosa, una familia devota. ¿Cómo sabemos que fue una familia devota? Por la actitud de la cabeza de esa familia. Mire qué importante que es la actitud del jefe de familia. Porque aunque puede haber muchos problemas dentro de la familia, la decisión de la cabeza es muy importante. Vemos que Elcana fue un hombre obediente a Dios. Dios había mandado, y tengo acá el texto, pero allí en Deuteronomio Dios dijo que se debía adorar en un solo lugar en Israel. Ese lugar era Silo. Ahora algunos vivían cerca de Silo y otros no. Había que ir a ese lugar. Elcana cumplió con este mandato del Señor. Y al hacerlo, él animó a otros también que hicieran lo mismo. Fue un buen ejemplo para sus vecinos y para su familia. Me hace acordar aquel salmo, el Salmo 122. Creo que Elcana fue uno de estos que decía: yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Sí, hay problemas en la familia, pero yo me voy a alegrar con los que quieren ir a alabar al Señor. Problemas siempre habrá en la vida, hermano. Pero ¿dónde está nuestro gozo? Entonces Samuel tuvo el privilegio de nacer en una familia piadosa. El padre era obediente a Dios. La práctica del Elcana era constante. Todos los años él hacía este viaje 3 veces al año. Iba de Ramataim, donde vivía, hasta Silo, y quedaba más o menos una distancia aproximada de 50 kilómetros. Y él lo hacía. Pero una vez al año iba con toda la familia, quizá en la fiesta especial de la Pascua, toda la familia iba. Tal vez lo hacían caminando. Las mujeres y los niños tendrían cierto privilegio y tal vez arriba del burro que tenía, el único burro que tenía la familia, iban las mujeres y los niños. Pero allí estaban, 50 kilómetros, 3 veces al año solo, 2 veces al año solo, perdón, una tercera oportunidad con la familia. Iban 50 kilómetros caminando, 50 para volver. Hacían todo lo que tenían que hacer. Allí adoraban, estaban. Y luego había que armar, como decimos, el circo primeramente. Desarmar el circo, cargar todo y volverse. Había que tener ganas, ¿no es cierto? ¿Cuánto le queda a usted su casa de la iglesia? ¿Es constante en su adoración?
¿Es constante usted en asistir a la casa del Señor? Elcana, como jefe de familia, fue constante en su adoración. Fue piadoso y fue constante. Elcana también adoraba con entendimiento. Dice que él iba para adorar, para realizar sacrificios al Señor. Fíjese el versículo 3, segunda parte. Dice, versículo 3, segunda parte. Dice, versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio ¿a quién? A Jehová de los ejércitos. Su propósito era adorar y ofrecer a Dios sacrificio. ¿Cuál es su propósito, mi hermano, mi hermana, al venir a la iglesia? ¿Es venir a adorar a Dios? En los días del Elcana, los ejércitos de Israel no eran tan grandes, no eran tan fuertes, no eran tan numerosos. Eran, por el contrario, pocos y débiles. Pero él sabía a quién adoraba. Él sabía que adoraba al Dios de los ejércitos. Dios de los ejércitos, tanto del cielo como de la tierra. Nosotros, hermanos, ¿sabemos a quién adoramos? ¿Usted viene a adorar al Dios que puede defenderlo en todo tiempo? Él es el Dios de los ejércitos y que puede sostenerle en cualquier situación que se encuentre. No se extrañe, mi hermano, si su vida espiritual tiene derrota porque usted no está adorando al Señor como debe adorar, en espíritu y en verdad, porque el Señor dice que tales adoradores quiere Dios que le adoren. Elcana sabía a quién adoraba. Elcana también adoraba en un tiempo difícil. Es lindo adorar cuando todas las cosas van bien, ¿no? Allí con Pedro y Juan y el Señor en el monte. Es lindo. Pero cuando bajamos a las dificultades de la vida, ¿se hace fácil adorar? A veces no es tan fácil. Seamos sinceros, no es tan fácil. En varias partes del libro de los jueces y cerrando el mismo, leemos estas escrituras. En aquellos días en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y muchas veces al leer esta palabra, pienso que es lo que sucede a muchos en nuestros días, a muchos creyentes inclusive. Cada cual hace lo que bien le parecía. En el tiempo del Elcana, Dios había establecido en su ley, en su palabra, que había un lugar para ir a adorar. Ese era Silo. Algunos decían, bueno, yo voy a adorar a otro Dios o a otros dioses, pero pretendían ser llamados creyentes. Eran del pueblo de Dios. Otros no cumplían con el pedido del Señor, adorar en Silo. Ellos decían, se puede adorar en cualquier parte, aún en mi casa puedo adorar, y no donde Dios había establecido. Ese era el ambiente, un tiempo difícil. Pero a Elcana no le importó lo que los otros decían. Él iba y cumplía con el Señor, decidió como Josué decidió y dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y allí fueron a Silo, tal cual como el Señor lo estableció, para adorar. Podemos sí ciertamente adorar en cualquier lugar al Señor, pero Él establece un lugar. Esa es la iglesia. Porque hemos levantado este lugar, un templo, para adorar al Señor. Si no lo tuviéramos, quizás estaríamos recibiendo piedras, insultos de la gente porque estamos reunidos. Pero Dios nos ha dado la posibilidad de apartar un lugar para adorarle. Y expresamente nos hemos puesto de acuerdo para eso.
El Señor ha establecido un lugar. En todo lugar se puede adorarle, pero ese lugar es la iglesia del Señor. En el tiempo de Elcana, aún el sacerdocio andaba mal. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, eran los encargados del servicio de la casa de Dios, pero ellos no se conducían como debían conducirse. Frente a ellos, Elcana iba al lugar establecido por el Señor y adoraba al Señor como debe ser adorado. Adoraba, iba allí a ese lugar, oraba y agradecía al Señor por todo lo que Él le había dado. Lo bueno y lo malo. Recibiremos, mujer, dijo Job a su esposa, solo lo bueno de la mano del Señor. ¿Nos recibiremos también aquello que no es tan bueno y Dios lo permite? Desnudo vine, desnudo me voy a ir. Alabado sea el nombre del Señor. Usted, yo, ¿me parezco en esto a Elcana? A Elcana. En ese lugar, en la iglesia del Señor, Dios, abra conmigo por favor, hermano, Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Dios ha puesto obreros suyos. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y Él mismo, es decir, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En la iglesia el Señor ha establecido obreros, pastores, que deben formar a la iglesia. No un día, no a veces, sino en todo momento, porque la tarea es enorme. ¿Cuál es el fin de la tarea de los pastores, de los maestros, de los obreros del Señor? Hacer que el hermano o la hermana crezca. ¿Pero cómo? ¿Hasta dónde? A la estatura de un varón perfecto como era Cristo. Ay, caramba, el trabajo es enorme. Pero, hermanos, nuestra obligación como ministros del Señor es para aquellos que buscan ser obedientes al Señor, no para aquellos como Ofni y Finés que hacen que las cosas del Señor sean aborrecidas porque eran desobedientes. Por lo demás, ¿cómo es usted en la adoración a su Dios? Acá tenemos el ejemplo del Elcana, de cómo él adoraba al Señor. Una familia piadosa le tocó a Samuel, pero también una familia dividida. Versículo 2 dice: y Elcana tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Anticipa todo el problema que iba a haber en esa casa. Es que Elcana metió la pata, ¿no? Él tuvo un problema un día y quiso solucionar ese problema a su manera. Él se casó con dos mujeres. ¿Por qué? Porque se dejó guiar por la costumbre que imperaba en ese tiempo, ¿no? Y hermanos, tal vez habría mucho aquí para hablar sobre el matrimonio, sobre las costumbres que hay en este mundo y que se van penetrando más y más en nuestras propias vidas, en nuestras casas. Elcana se dejó influir y tomó dos mujeres. Parece que se casó primeramente con Ana
Y Ana no le daba hijos. Y no le daba hijos tan rápido como él quería. Entonces se puso de novio con Penina, se casó con Penina, y esta sí le dio hijos. Pero junto con los hijos vinieron problemas. Elcana tenía que saber que esto estaba mal, porque el Señor Jesucristo nos mostró que todos ellos sabían que no estaba bien tener más mujeres. Porque cuando les dijeron al Señor Jesucristo acerca del divorcio, ¿es lícito o no? Y bueno, denle, si Moisés mandó. Sí, vayan adelante, les dijo al Señor. Pero recuerden que al principio no fue así. ¿Cuál fue el principio? Cuando Dios estableció el matrimonio. Entonces no había divorcio, dijo el Señor. Ahora, si ustedes quieren seguir por su camino, está muy bien. No se hagan problemas. Pero con Dios no están bien. Elcana tenía que saber que no podía ir a buscar otra mujer. Pero él salió para tratar de solucionar el problema, solucionarlo a su manera. A veces nosotros tenemos problemas, hermanos, y queremos solucionar las cosas a nuestra manera, trayendo nosotros la solución, queriéndole ayudar a Dios. ¿Sabe qué? Nuestras soluciones solo traerán más problemas. Y esto fue lo que ocurrió con Elcana y Ana. Y así también le sucedió a Sara. ¿Se acuerdan? Ella quiso solucionar el problema. Apuremos las cosas, y dio su sierva a Abraham. Allí comenzó el problema en la casa de Abraham, y el problema después también para toda la nación judía. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la pretendida solución de Elcana? Las dos esposas no pueden estar de acuerdo ni disfrutar de las bendiciones recibidas. Penina recibió la bendición de ser fructífera como Lea lo era. Ella tuvo muchos hijos y supuestamente eso le tenía que hacer agradecida, le tenía que hacer una persona agradable. Ana, como Raquel, era estéril, pero era muy amada por su esposo, y él se lo hizo saber constantemente. Pues esto tenía que llevarla a ser agradecida y a estar contenta. Sin embargo, ambas eran completamente infelices. Penina no se conformó con la bendición de ser fructífera y se transformó en soberbia, amarga e insolente. Ana no pudo soportar la aflicción de su esterilidad y llegó a estar melancólica, descontenta. Y el pobre Elcana, en medio de todo esto, tenía que estar tratando de solucionar el problema entre ambos. Pero tuvo que beber, por así decirlo, su propia medicina de querer tomar en sus manos la solución que tenía que provenir del Señor. Qué bárbara es esta enseñanza para nuestra vida, hermano. Porque ¿saben una cosa? Nosotros a veces estamos muy preocupados por el mundo, pero la palabra de Dios se escribió para usted y para mí, que somos del Señor. Al mundo no le sirve, porque al mundo no le interesa aplicar la palabra del Señor. ¿O sí? No le interesa cada vez más. Déjame a mí tranquilo. No me molestes. Déjame vivir mi vida como quiero. Pero nosotros, a quienes el Señor tocó la vida, el corazón, la mente, estamos preocupados para ajustar nuestra vida a la palabra del Señor. Y nosotros podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y entonces aquí hay una enseñanza para nosotros. Así que este era el hogar. No era tan bueno. Un hogar piadoso, sí, porque Elcana era piadoso. Tenía un corazón para Dios. Pero dentro de su casa estaba el problema. Pero aunque había problemas, ¿sabes? En la casa de Elcana, él no abandonó su práctica de ir a sacrificar al altar del Señor. Dio a Dios el lugar que le correspondía. Iba a Silo con todo el problema. Aun cuando la familia
no era tan feliz. Él tomó la decisión de ser líder en su casa, llevar sus 2 esposas y sus hijos con él para adorar al Señor, allí todos juntos delante de Dios, aun cuando las cosas no estuvieran tan bien. Justamente iban al Señor para que el Señor les diera la solución. Así se nos muestra, hermanos, que los problemas familiares no deben afectar nuestra adoración al Señor. Los problemas familiares no tienen que afectar nuestra adoración a Dios. Señor, ¿con quién me voy a casar?, dicen los jóvenes. Tráeme, Señor, pues yo quiero que sea María. No, esa María. Y no, mira que el Señor no contesta. María, Señor. Ay, qué hermosa que es. Yo la quiero a ella. O a él del otro lado, ¿no? Y bueno, el Señor no contesta y luego van contra viento y marea y vienen los problemas. Y cuando vienen los problemas, me alejo del Señor. Porque seguramente el Señor tiene la culpa de mis yerros, ¿no? No, hermanos, los problemas de la familia no tienen que hacer decaer nuestra adoración al Señor. Muchos de nosotros somos culpables a veces de nuestras malas elecciones, pero en lugar de solucionar a nuestra manera, debemos buscar la solución en el Señor. A veces hay que trabajar mucho, pastor va a tener mucho trabajo en ese sentido. Algunos, cuando aparecen los problemas en las familias, dejan de venir a la iglesia. Pero, hermanos, es cuando más tenemos que recurrir al Señor, cuando más tenemos que venir. Porque, ¿sabe? Fuera del Señor no va a hallar ninguna solución. Le van a dar miles de soluciones. Sí, hay soluciones a la mano. Maestros se amontonan, maestros, psicólogos se amontonan. Pero solución, la descripción es perfecta, el diagnóstico bárbaro. ¿Y la medicina? Porque yo puedo saber perfectamente que tengo una enfermedad, pero necesito la cura. Y la cura o la da el Señor o no la da nadie, mi hermano. Fuera del Señor no hallaremos la solución. Otros, porque los chicos ponen resistencia, dicen, bueno, que hagan lo que quieran, no importa, ellos que decidan, después que decidan. ¡Oh, error! Porque esos chicos no serán jamás del Señor. Y aunque puedan conquistar el mundo entero, perderán sus vidas. Se alejarán del Señor. El hombre debe ser la cabeza del hogar. Pero debe ser un hombre espiritual, como el Cana lo fue. Y debe asumir las necesidades de su familia, afectivas, y buscar las soluciones en el Señor. Entonces, esto es una de las enseñanzas que podemos tener aquí. Pero se nos muestra también que hay que animar a los más débiles. El Cana hizo todo lo posible para animar a Ana y ayudarla en su aflicción. En esta fiesta, fiesta de las Pascuas, se hacía un sacrificio de paz, ¿no? Un animal se sacrificaba y ahí el Cana iba y lo ofrecía con gozo, orando por la paz dentro de su propia familia, dentro de su corazón. Ofrecía el animal y una parte le correspondía al sacerdote, pero la otra parte le correspondía al que realizaba el sacrificio. Y que realizaba el sacrificio podía comerlo con su familia y de esa manera mostrar comunión con el Señor. Entonces, el Cana tomaba, daba primeramente a Penina y a todos sus hijos y a sus hijas la parte que le correspondía. Pero había una parte especial, yo no sé cuál es. Acá la Biblia dice, tomaba la parte escogida, una parte especial. Y esa parte especial se la brindaba a Ana. ¿Por qué lo hacía? Porque quería animar a Ana. Quería
ya que no fue bendecida con el hecho de no tener hijos, quería animarla. Entonces acá, una de las cosas que se nos muestra también es que tenemos que ser capaces de animar también a los más débiles. Tenemos que ser capaces de alentar a otros. Se nos enseña también a no menguar nuestro amor hacia aquellos que necesitan más en nuestra familia. Aquellos que por alguna enfermedad, por alguna debilidad que no es culpa suya, están en una situación más débil. Tenemos que mostrarle un amor mayor. No malcriar, pero sí un amor mayor. Elcana, cuando vio que ella estaba afligida por su situación y porque la insultaba, trató de animarla. Nosotros, hermanos, a nosotros, mejor dicho, las Escrituras nos dicen que debemos alentar ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los de poco ánimo. Tenemos que ser personas que alienten a los de poco ánimo. A veces nos cuesta, pero tenemos que ser personas que animemos a los de poco ánimo. Y tenemos los personajes. En Penina vemos lamentablemente lo negativo, lo que no tenemos que hacer, por así decirlo. Penina se dejó invadir por sus malos sentimientos. Despreciaba a Ana, le hacía mal, le ponía más y más presión. Se comportaba de esta manera cuando iban a la casa del Señor. Ponía presión para lo malo. Penina nos enseña, hermanos, cómo no tenemos que ser. No hacer leña del árbol caído, por así decirlo. Ana no podía soportar la provocación. Dice que lloraba y no comía. Estaba triste ahí en medio de todos y llegó a ser tanto su tristeza que estaba descontenta en todo momento y amargaba a todos. Elcana entonces tiene que exhortarle. Fíjese el versículo 8 que le dice. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Ana le podía decir: ¿y vos me venías a preguntar esto? No, justamente vos me venías a preguntar esto. ¿No sabés por qué estoy triste? Pero ¿sabe por qué Elcana le dice esto? Porque trató de sacudirle amorosamente, hacerle ver que estaba exagerando ya lo que estaba haciendo, que nadie podía estar contento si ella no estaba contento, que estaba dejando de participar en las cosas de Dios porque se estaba aumentando más y más lo que a ella le pasaba. Así entonces, hermano, nuestra angustia puede llegar a ser pecaminosa y fuera de lugar cuando nos desvía de nuestro amor, de nuestros deberes hacia Dios, cuando nos hace desagradecidos al Señor, cuando nos hace desconfiados a la bondad del Señor, cuando queremos usar nuestra angustia para afligir a otros y así conseguir fines egoístas, como la atención, que la atención se centre en mí, como un mejor lugar, o conseguir a través de mi angustia, mi enfermedad, cosas materiales. Debemos mirar y contar, hermanos, las bendiciones que ya tenemos. Hay un viejo himno en nuestra himnología que dice: bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Y todavía David podía decirse a sí mismo y sacudir a su alma y decía: alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No tenemos que mirar tanto nuestras cruces, hermanos, porque realmente de lo único que tenemos derecho son a nuestras cruces.
no tenemos derecho a ninguna de nuestras comodidades. Porque cuando estábamos muertos, Cristo nos llamó a la vida. ¿Y qué derechos teníamos cuando estábamos muertos? Cruces, y nada más que cruces. Pero en Cristo, bendiciones. ¿Cuántas tienes ya? Bendiciones. Dios te manda más. Él tiene el control de todas las cosas. Y Él habrá de consolarte y animarte. Aquí se nos enseña que aunque en nuestra familia tengamos luchas, tenemos que ser fieles al Señor, como lo fue el Cana. Que nuestra amargura tiene que ser desdulcificada para no contaminar a otro, como Penina contaminó a toda la familia. Que nuestra angustia no debe llevarnos a pecar contra el Señor, como casi pecó Ana, que por la gracia de Dios hizo caso a su marido cuando la sacudió y le dijo: es lícito lo que estás haciendo, vas a seguir llorando, vas a seguir ahí. ¿No te das cuenta que te estás mimando demasiado vos misma? No uses tu angustia. Y ella se detuvo y le hizo caso. Y Dios luego la bendijo. Y la bendijo con un hijo que fue una joya para Israel. El Señor, es difícil esto, pero el Señor tiene poder para tratar con esto si nosotros vamos dócilmente a Él. Él puede quitar nuestra angustia y poner gozo. Él puede quitar nuestra amargura y poner amor, renunciamiento, buena voluntad, y así seguir este camino andando con gozo en la vida. La alabanza es hermosa en Israel, pero la alabanza es hermosa con una vida entregada en las manos del Señor.